En este vídeo os voy a hablar sobre uno de los proveedores de hosting que lo está petando y que cada vez es más popular entre los diseñadores de páginas web. Y esto es así porque además de ser un proveedor de mucha calidad, tiene uno de los mejores precios del mercado. Estoy hablando de Hostinger y hoy en este vídeo quiero enseñarte paso a paso cómo puedes crear y configurar tu cuenta con ellos. Así que haz clic en el enlace que encontrarás abajo en la descripción y empecemos. Hacemos clic donde dice obtener oferta y nos lleva a los tres paquetes principales. Yo te recomiendo coger el que dice más vendido, esta oferta que te pone aquí de 3 meses gratis, 2,59, que está muy bien. Incluye 100 sitios web, 100 GB de almacenamiento de espacio en disco duro sólido, ancho de banda ilimitado, dominio incluido, SSL, copia de seguridad, mail gratis, WordPress administrado que se instala en un solo clic y una de las cosas más importantes, la aceleración de WordPress para que tu web cargue súper rápido. Ahora tenemos que seleccionar el periodo, yo voy a elegir 12 meses. Y bueno, si no tienes ninguna cuenta, puedes empezar a introducir tus datos, tu dirección de email o logarte con Facebook o Google. Yo voy a utilizar una de mis cuentas de Google. ¡Listo! Puedes pagar con tarjeta de crédito, PayPal, Google Play, demás, Yo voy a pagar con la tarjeta. Y una vez que hemos pagado, automáticamente entramos en nuestro panel de hosting. Ahora vamos a crear nuestro dominio gratis. Para ello hacemos clic donde dice reclamar dominio. El nombre que yo voy a elegir es biggpt.fun. ¿Cómo que biggpt? Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas el próximo vídeo, que ahí te lo cuento todo. Suscríbete, hombre. Gratis, reclamar dominio. Ahora tenemos que rellenar nuestros datos. Vamos a configurar la cuenta. Lo primero que nos dice es que nuestro dominio está pendiente de verificación, que nos habrán mandado un correo que tenemos que verificar la información de contacto y nos dan 15 días para hacerlo. Si no lo hacemos, nos suspenderán el dominio. Vas a tu correo y te llegará un email como este. Simplemente tienes que hacer clic en el enlace que te proporcionan y con eso ya estaría activado. El siguiente paso es hacer clic aquí donde dice hosting. Le damos a configurar, empezar ahora y omitir. Volvemos a darle a omitir. Y en este punto seleccionamos el dominio que hemos creado. Aquí podemos elegir la ubicación de nuestro servidor. Yo te recomiendo utilizar Francia si estás en Europa, pero también lo puedes poner en Estados Unidos o en Latinoamérica. Por último, hacemos clic donde dice finalizar configuración. Y una vez que hayamos terminado, nos vamos a administrar sitio. En este punto, en la columna de la izquierda, tenemos todas las opciones disponibles, de las cuales podemos destacar la parte de sitio web, donde podemos instalar una instalación de WordPress, añadir un sitio web, migrar un sitio web. La parte de los archivos, que es el administrador de archivos, donde vamos a almacenar todos los archivos de nuestra página web. Las bases de datos y en la parte de avanzado tenemos la zona DNS, la configuración de PHP, el acceso SSH y la información. Vamos a ver qué nos dice. Tenemos PHP 8.0. Recomendaría poner la 8.1 si vas a utilizar WordPress o cualquiera de estos. A ver si nos deja ponerla. Vamos a configuración de PHP. Efectivamente, aquí tenemos la 8.1. La seleccionamos, le damos a actualizar, confirmar. Vamos a ver qué opciones de PHP tenemos por aquí. En principio yo veo todo perfecto, a menos que la instalación que vayáis a hacer de vuestra página web o cualquier cosa no os pida alguna configuración especial. Yo lo dejaría tal cual está. Las extensiones en principio también. Y pues ya está todo, ya tenemos nuestro dominio. Ya está todo, ya tenemos nuestro dominio, ya está. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido, que te haya ayudado. Si tienes cualquier duda o quieres preguntarme cualquier cosa, déjalo en los comentarios. Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.